a todos, bienvenidos una vez más a mi canal y aquí estamos en un nuevo vídeo. Como cada lunes hablando de lo mejor que nos ha dejado este fin de semana la Liga Española. Una liga que nos deja los siguientes resultados de esta jornada 21. El Cádiz ganó el viernes 2-0 al Girona. Para mí el Cádiz, ojo, el equipo que mejor ha jugado en esta jornada. Luego el sábado tuvimos un brutal Almería 2 Betis 3, partidazo. Luego el Sevilla ganó 2-0 al Mallorca. Luego el Athletic consiguió la victoria, en este caso en campo del Valencia de Mestalla 1-2. Y luego hemos tenido ya el domingo el Getafe 1, Rayo Vallecano 1, el Atlético de Madrid con esa victoria in extremis en el campo del Celta 0-1, el empate sin goles entre Valladolid y Osasuna y la victoria del FC Barcelona 0-1 en campo de Villarreal. Evidentemente no comentamos como siempre el partido del lunes, el que juegan Español y Real Sociedad. Y esta jornada tenemos la novedad de que tampoco se ha jugado otro partido, en este caso el que enfrenta al Real Madrid frente al Elche, porque como ya sabéis, el equipo blanco estaba jugando la final del Mundial de Clubes hace tan solamente 2 días. Por lo tanto, tampoco se ha disputado aún ese partido. Por lo tanto, con las 8 jornadas que se han disputado, así se queda la clasificación. El FC Barcelona, que ha ganado, sigue aumentando la distancia, ya son 11 puntos, aunque como digo, el Real Madrid tiene un partido menos. Por arriba, como el Betis ha ganado y el Rayo Vallecano ha empatado, se intercambian esas posiciones. El Villarreal va cayendo ya de esos puestos europeos. Y por abajo, Valencia entra en descenso tras la victoria del Cádiz. Ya habiendo visto todo esto, vamos allá con las 5 claves de esta jornada. Y es que he empezado el vídeo diciendo que para mí el equipo que mejor había jugado esta jornada, o que a mí al menos más me ha gustado, era el Cádiz, en ese partido inaugural entre Cádiz y Girona. Y por ahí empiezo la primera clave para hablar de un jugador que ha vuelto a la liga y que siempre que llega hace un rendimiento brutal. Ya lo hizo Gonzalo Escalante la temporada pasada en el Alavés, este año lo está haciendo en el Cádiz. Gonzalo Escalante llega a la liga, en este caso a primera división, en primer lugar en el Eibar. En el Eibar lo hizo realmente bien, jugando en 4-4-2. Luego, su grandísimo rendimiento hizo que lo fichase un equipo tan importante como la Lazio, pero allí en Italia no estaba teniendo un rendimiento demasiado bueno, jugaba demasiado poco. Lazio lo cedió el año pasado en invierno al Alavés, jugó realmente bien, marcando 5 goles, y luego esa temporada tampoco la Lazio quería contar con él y lo cedieron en la Serie A. En la Serie A ni siquiera estaba jugando prácticamente nada, y por eso en esta segunda mitad de la temporada cedido otra vez a la liga, en este caso al Cádiz, y ya está siendo importantísimo y un jugador diferencial. 2 partidos como titular y ya lleva 2 goles. Un especialista llegando desde segunda línea. Al final sabemos que en esta liga hay muchos jugadores que desde esa segunda unidad, desde el centro del campo, son capaces de sumar muchas cifras. Gonzalo Melero o Jan Sánchez, por ejemplo, y Gonzalo Escalante es uno de ellos. El centro del campo del Cádiz ha dado un salto con él muy pero que muy importante. Seguramente es un jugador que más allá de la experiencia que tenga, es llegar y rinde de inmediato. Y eso de los equipos que están en esa zona baja, como es el caso del Cádiz, que acaba de salir de descenso tras esta victoria, es muy pero que muy importante. Evidentemente a lo de Escalante se le sumó un muy buen partido de Brian Ocampo, de Bongonda, de Isa Carcelén o incluso de Sergio Guardiola. Pero yo me quería quedar con Gonzalo Escalante como clave en esa victoria del Cádiz, porque ha sido de momento el fichaje de invierno que más impacto está causando desde su llegada. Y eso que han llegado jugadores que lo están haciendo realmente bien. Y hablando de fichajes de invierno, me voy hasta Sevilla para hablar de la segunda clave de esta jornada. Y es que un equipo que necesitaba mover mucho el árbol en este invierno era el Sevilla, precisamente tras un inicio de temporada catastrófico. Ya lo valoramos en las notas de la liga que subí hace ya semana y media, y ahí ya vimos como el Sevilla, pues bueno, no se ve una nota demasiado alta. El caso es que el Sevilla necesitaba refuerzo y de momento lo que ha llegado a ese mercado de invierno está funcionando y mucho, y así se demostró en el partido contra el Mallorca. Para empezar, hay que hablar evidentemente de Bryan Gil, el chico que ya estaba en la cantera del Sevilla, tras hacer un muy buen año en el Eibar, se fue al Tottenham por 25 millones, más la mela. Sin embargo, no estaba teniendo demasiados minutos allí en Inglaterra y por eso volvía cedido, en este caso, al Sevilla. Pues Bryan Gil, siendo titular en esta jornada contra el Mallorca, ya ha creado muchísimo impacto, marcando ese segundo gol del encuentro, encima jugando como carrilero y bueno, siendo un jugador diferencial y que el Sevilla va a utilizar muchísimo para desbordar por esa banda izquierda.
Al fichaje de Bryan Gil se le suman otros como los de Pape Gueye, el centrocampista que viene cedido del Olympique de Marsella, que hizo un auténtico partidazo contra el Mallorca. No solo de una asistencia, sino que para mí fue el mejor jugador del encuentro. De hecho, así se haya recompensado en el 11 ideal de la jornada, a priori, que subiré esta noche en cuanto se juegue ese partido entre Español y Real Sociedad. Un refuerzo que desde el primer momento está encajando a las mil maravillas. Y también está encajando bastante bien Loic Badé, un jugador que llegaba para resolver estos problemas que había en la zaga. Nianzú no estaba rindiendo bien, marcado con muchísimas lesiones. Llegaba Loic Badé sin jugar prácticamente nada en el Nottingham Forest. Y lo cierto es que está jugando bastante bien. Más allá de la polémica de la jugada con Vedat Muriqi, que puede ser expulsión o no, eso os lo dejo a vosotros. Es un jugador que está rindiendo bastante bien y que está dando seguridad al Sevilla a nivel defensivo. Yo me quedo con esos tres porque son los que fueron titulares frente al Mallorca y porque son los que están teniendo ya un impacto muy importante para que el Sevilla vaya ascendiendo poco a poco de esos puestos de abajo y bueno, a lo mejor tengan opciones de pelear en Europa al final de esta temporada. Y ojo, porque no me quiero mover de Sevilla, porque ahora toca hablar de los vecinos del Real Betis Balompié. Un equipo que viene atravesando una racha que a mí me está sorprendiendo bastante, una racha un poco confusa. Ya veníamos de una jornada donde señalé ese Celta-Betis, más bien dicho, Betis-Celta, como partido de la jornada, con ese 3-4 en un partido loquísimo. Y en esta jornada no me he querido volver a quedar con el Betis porque hemos sido un partido también bastante loco, en este caso frente a Almería, fuera de casa. Y bueno, me está pareciendo bastante llamativa la situación en la que se está encontrando ahora mismo el equipo bético. Evidentemente está viendo muchas lesiones. Fekir, por ejemplo, está ahora mismo más lesionado que sano y eso evidentemente se está notando. También está viendo bastantes bajas en la zona de los centrales. Canales ahora está mejor pero no está al 100%. Con Juanmi ya sabemos lo que pasó al inicio de temporada. Bueno, esos problemas físicos evidentemente al Betis le están condenando para no tener un equipo tan fijo como el que tenía las temporadas anteriores. Más allá de eso, está sorprendiendo cómo el Betis, que siempre ha sido un equipo, bueno, que ponía los partidos donde quería, jugando en muy buen fútbol, un equipo que normalmente sabía que si el partido era dominado por el Betis, el resultado normalmente iba a ser muy a favor de ello. Me está sorprendiendo cómo en esta última jornada el Betis no solo no está controlando los partidos, sino que encima todo se está volviendo muy pero que muy caótico. Ya pasó ante el Celta, como he dicho, y lo mismo ha pasado ante el Almería, en un encuentro donde lo cierto es que a mí la primera parte del Betis me gustó más. De hecho, empezaron adelantándose muy pronto con un gol de Rodri. Es verdad que luego el Almería tuvo sus opciones, de hecho Luis Suárez marcó el gol del empate. Pero bueno, al final de esa primera parte nos fuimos con un gol de Canales que ponía el 1-2 y que yo creo honestamente que hacía justicia a esa primera parte del Betis, donde bueno, para mí fueron bastante superiores a la Almería y donde yo creo que el Betis jugó bastante bien. El caso es que luego ya en la segunda parte el Almería empezó mucho pero que mucho mejor. De hecho, llega ese gol de Samu Costa que marca ese 2-2 y a mí me estaba pareciendo justicia. De repente el Betis dejó de controlar lo que pasaba, como he dicho, estaba sufriendo una barbaridad. El Almería se merecía ese segundo gol. Y luego ya finalmente el Betis consiguió sacar los 3 puntos en una acción a balón parado que remata Andrés Guardado de cabeza. Evidentemente es un recurso que no solemos ver porque Andrés Guardado es un jugador bajito de normal, que muchas veces ni siquiera está en los córneres a nivel de ofensivo. En este caso sí que estaba, y justamente en el centro de Canales fue el jugador mexicano el que remataba y puso el 2-3 definitivo. Pero bueno, el caso es que al final se queda un partido que el Betis saca los 3 puntos, pero donde las sensaciones han vuelto a ser extrañas. Y como digo, esto una vez no pasaría nada, pero como está siendo algo habitual en este Betis ahora mismo, no sé yo muy bien qué conclusión sacar. Por ejemplo, en este partido Canales sí que volvió a su mejor nivel, Rodri a mí también me gustó muchísimo, pero hay jugadores, por ejemplo, como Guido, que no se le están viendo en su mejor nivel. De hecho, el partido ante la Almería, yo lo comentaba por Twitter, que veía las estadísticas y el partido de Guido era bastante, pero que bastante flojo. Por eso es cuando se están dando este tipo de partidos, frente al Celta, por ejemplo, no le salió bien. Y en este caso frente a la Almería sí que les ha sonreído de cara y se han llevado los 3 puntos. Pero como digo, creo que esta es una situación que a ver cuándo el Betis puede intentar pararla, porque me parece que no beneficia ahora mismo al conjunto andaluz y que yo creo que es una situación que vamos a intentar cortar más pronto que tarde, controlando más los partidos, asentando un poco más las bases para tener un 11 más o menos fijo, porque de momento en estos partidos de ida y vuelta y de locura
Bueno, el Betis está sufriendo un poco a pesar de la victoria de esta jornada. Y en un partido como es Almería-Betis, que ha habido muchos goles, nos vamos a un encuentro que estuvo realmente bien, pero que sin embargo fue un 0-0. Ese Valladolid-Osasuna, que bueno, os voy a dar los datos directamente y a partir de ahí sacamos las conclusiones. Entre ambos equipos, 33 disparos, 18 del Valladolid, 15 de Osasuna. De esos, 5 a puerta del Valladolid, 4 de Osasuna. Y a pesar de eso, 0-0 en el marcador. Evidentemente son estadísticas de disparos bastante altos y sin embargo el partido acabó 0-0. ¿Cómo explicar esto? A partir de la falta de acierto de los jugadores de arriba. Porque es evidente que el Valladolid tenía muchos problemas ofensivos, ya lo hemos analizado en jornadas anteriores, por ejemplo, la falta de gol que tenía el Valladolid, que estaba siendo ya tan conocida. Y los Osasuna es algo que no estamos viendo tan acostumbrados. De hecho, el Chimi Ávila estaba empezando a sumar cifras, Budimir venía de marcar, pero en este caso no ha sido el partido. Yo en el cómputo global, Valladolid fue bastante mejor que Osasuna. De hecho, creo que Valladolid tuvo tramos de juego bastante buenos, sobre todo a través de Darwin Machís, que para mí fue el jugador que más me gustó. Pero el Valladolid no terminó de tener grandes ocasiones a portería rival, llegaban muchísimo, generaban muchísimo peligro, pero no se transformaban en ocasiones que fuesen disparos a puerta, y eso al final hizo que Osasuna pudiese resistir, al haber sobre todo de un Aridane que estuvo espectacular a nivel defensivo, que es cierto que saca un balón que prácticamente iba a ser gol, luego a nivel de poderío aéreo estuvo realmente bien, el central de Osasuna. Pero aún así, fue un partido donde se generaron muchísimas ocasiones, donde yo al descanso, de hecho, dije por Twitter, digo, este partido no se puede quedar 0-0 por lo que está pasando, y sin embargo, llamadme gafe si queréis, el partido acabó sin goles, y como he dicho antes, repito, 33 disparos entre los dos equipos, y sin embargo, 0-0 en el marcador. Y en la quinta clave de la jornada, esta que reservo normalmente para aquel partido que me parece más interesante o que quizá tenga más poderío a nivel de audiencia, tengo que hablar con el que cerró ayer domingo, bueno, pues este fin de semana de fútbol español, ese Villarreal 0, Fútbol Club Barcelona 1. Un partido que me parece súper interesante analizarlo a través de la táctica. Porque el Fútbol Club Barcelona sabemos cómo viene jugando últimamente, con ese centro del campo que realmente es 3+1 porque el extremo izquierdo se suma a ese centro del campo, donde el lateral izquierdo gana muchísima altura y a partir de ahí un sistema que realmente está bastante bien equilibrado pero también bastante asimétrico, con presión realmente alta y luego intentar someter al rival a través de una posesión durante el mayor tiempo posible. Para contrarrestar esto, en este caso Quique Setién movió ficha y metió a 4 centrocampistas. Junto a Parejo, Capú y Alex Baena también se sumó en este caso Coquelin, que también hay que decir que el pobre se lesionó, lesión bastante dura, hay que decirlo en la primera parte. Esperemos que no sea para mucho, pero tiene mala pinta. Pero bueno, hay que decir que el Villarreal formó con ese cuadrado también en el centro del campo. Luego eran Baena y Coquelin los que se iban a tapar las bandas. Y a través de este planteamiento el Villarreal intentó igualar un poco el centro del campo del FC Barcelona. A pesar de esto, a mí los primeros minutos del equipo de Xavi me gustaron y mucho. Hay que decir que tampoco generaron tantísimas ocasiones claras como tal, eso sí que es cierto, pero sí es verdad que el gol acaba llegando en una acción colectiva realmente buena, con una presión muy alta como he dicho antes, pase que filtra en este caso Rafinha hacia Pedri, Pedri hace una pared con Lewandowski y luego el canario define a las mil maravillas sumando un gol ya, y ya son 6 goles en esta temporada en Liga. Que bueno, que lo ponen ya como segundo máximo goleador del FC Barcelona, así que ojo la importancia de Pedri, no solo en el juego, sino también a nivel anotador. El caso es que a ese gol llega en un momento donde el FC Barcelona estaba jugando bastante bien, como digo, sin muchas ocasiones, pero con un nivel de juego realmente alto, sometiendo a un Villarreal que le costaba salir de su campo. Pero ahí es cuando llega la lesión de Coquelin y creo que en general esa lesión con ese tiempo de 2 o 3 minutos del partido parado creo que trastoca un poco ese ritmo que está teniendo el partido, un ritmo de muchísimo duelo individual, de muchísima falta porque al final había muchísima fricción, mucho 1 contra 1 en balón de disputa. Y por lo tanto en ese contexto se estaban generando espacios, se estaban generando sobre todo eso, como digo, muchísima confrontación, pero en el bien sentido de la palabra. Y en ese caso sí que el partido a través de la lesión de Coquelin se empieza a parar un poco más. Tampoco pasan demasiadas cosas ya en la primera parte. La ocasión más clara de hecho llega de Morales justo al filo del descanso. La ocasión para mí más clara del Villarreal
en todo el partido, en un mano a mano con Ter Stegen, que el jugador del Levante acaba fallando. Y bueno, ya en la segunda parte, como digo, creo que el partido tuvo un poco ese ritmo de final de la primera parte, donde tampoco estaban pasando demasiadas cosas, donde el Villarreal creo que salió un poco mejor, pero tampoco con un peligro realmente increíble. El FC Barcelona le estaba valiendo ese resultado de 0-1 que tantas veces le está valiendo para sacar los 3 puntos en esta temporada. Luego el FC Barcelona tuvo un pequeño tramo que a mí me gustó más, que generó incluso algunas ocasiones para marcar ese 2-0. Por ejemplo, recuerdo un pase de Lewandowski a Rafinha también bastante bueno. Parecía que el FC Barcelona podía poner el 0-2, pero ante la falta de acierto de sus jugadores atacantes y que el Villarreal creo que defendió bastante bien, sobre todo a través de Raúl Albiol, bueno, el partido se quedó 0-1 y al final, el último minuto del partido fue, no sabría si decir un acoso del Villarreal, pero sí que consiguió encerrar al FC Barcelona en su área. El Villarreal era el equipo que estaba creando la mayoría de peligro. Y ahí hay que hablar para mí del que ha sido el hombre del partido. Porque es verdad que Pedri marca el gol, pero lo de Ronald Araujo a nivel defensivo fue espectacular. Por la cantidad de veces que cortó básicamente a Jeremy Pino, el pobre Jeremy Pino no sabía qué hacer con el central uruguayo. Como digo, esta formación del Villarreal hizo que jugadores como Jeremy Pino, que suelen jugar en banda, jugasen mucho más centrados. Y aquí en este caso Jeremy Pino pues le costó una barbaridad. Araujo se impuso siempre al jugador canario y como digo, yo creo que si la resistencia de Araujo no se puede explicar el partido del FC Barcelona, porque ya en la primera parte el buen juego del FC Barcelona a nivel ofensivo estaba muy condicionado por los duelos que estaba ganando Araujo en 1 para 1 a nivel defensivo. Y en la segunda parte, la resistencia del club blaugrana venía a través de un Araujo que estuvo colosal. También en 1 para 1, pero también en la defensa del área, corriendo a campo abierto contra Morales y sobre todo, como digo, contra Jeremy Pino. El partido del uruguayo fue espectacular. Y a través, como digo, de esta exhibición defensiva de Araujo, el FC Barcelona consiguió resistir esa oleada final del Villarreal y volver a llevarse los 3 puntos en un partido que bueno, que quizás deja unas sensaciones agridulces incluso en el FC Barcelona, aún más evidentemente del Villarreal, pero que también nos dejan a nivel clasificatorio y de dinámica dos cosas claras. Por parte del Villarreal, que son 3 partidos perdidos consecutivos en Liga, esto no había pasado incluso al principio de temporada, donde tampoco el equipo empezó nada bien, pero aún así no habían perdido 3 partidos, esto con esta derrota ya han perdido 3 jornadas seguidas, por lo tanto es una dinámica que el equipo tiene que intentar recuperar. Es evidente que Gerard Moreno no estaba en este partido, que también venían con alguna lesión más también bastante importante, pero aún así yo creo que ahora mismo el Villarreal es un equipo que tiene capacidad para generar y sobre todo para marcar más goles, porque están teniendo unos problemas de gana portería bastante importantes. Por parte del FC Barcelona, decir que bueno, otro partido más que consiguen ganar 0-1, no encajar gol, ser un equipo solvente, tener buen tramo de juego donde a mí personalmente me gusta mucho, pero luego tramos de partido donde no controlan lo que pasa y que parece que pueden encajar gol y perder los puntos, pero luego a través de Ter Stegen, a través de sobre todo Araujo hoy, están consiguiendo sacar esos partidos y por lo tanto mientras esa dinámica siga así, pues el FC Barcelona sigue ganando puntos, en este caso ya sacándole 11 puntos de ventaja a su perseguidor el Real Madrid. Por lo tanto, esto les vale al conjunto blaugrana de cara a lo que queda de temporada, donde son ya los claros favoritos para ganar esta competición. Hasta aquí todo lo que nos ha dejado esta jornada. Si queréis añadir algo más de los demás partidos que no he podido comentar en las claves, podéis hacerlo, como siempre digo, en la caja de comentarios. Si os ha gustado un vídeo, like. Si no estáis suscritos, podéis suscribiros. Todo ese apoyo se agradece una barbaridad. Un saludo y hasta la próxima.